Todos los días descubrimos algo, aunque sea muy chiquito y que no le importa a nadie. Estás viendo algo en el microscopio, viendo números, viendo una figura que no vio nadie, pues es un experimento y no hizo nadie. Y esa sensación es extraordinaria. El saber que le estás robando un secreto a la naturaleza, que estás sacudiendo a la naturaleza a preguntazos y te está contestando algo que, insisto, no es un premio Nobel, es algo que no le importa a nadie más que a vos, a tu estudiante y por ahí a algún competidor, algún colaborador, está buenísimo. Pero para llegar a eso, hay decepciones todo el tiempo. Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Diego Golombek, soy biólogo y vengo a contarles cómo llegué hasta acá. En principio, mi casa favorecía cuestiones de conocimiento, cuestiones de ciencia. Mi viejo era químico, un químico muy particular, no terminó la carrera, se puso a laburar y bueno, se dedicó toda la vida a la química. Químico pintor también, sí, así que también medio raro porque hacía sus propios pigmentos y esas cosas. Pero tuve un papá muy particular. Cuando yo tenía una pregunta, por pava que fuera, mi viejo paraba lo que estaba haciendo e intentaba contestar y me decía muchas veces, no sé, no tengo idea, vamos a buscarlo, vamos a preguntarle a alguien. No sé es la respuesta más científica que puede existir. El no sé científico no cierra puertas. Por el contrario, es un no sé, vamos a ver. El no sé no existe en la escuela y está muy mal. Eso quiere decir que no hay mucha ciencia en la escuela. Un profe, una maestra, tiene que saber contestar no sé a una pregunta de sus alumnos, pero un no sé que diga, mira qué bueno. ¿Por qué no hacemos un experimento? ¿Por qué no llamamos a una investigadora a ver qué sabe de esto? ¿Por qué no leemos? Bueno, eso es algo que hacía mi viejo y mucho tiempo más tarde yo me di cuenta de eso moduló un poco, o modeló más que moduló, mis ganas de hacer preguntas y de seguir dando vueltas. Uno de sus mayores inventos, y no se rían, fue un tónico para hacer crecer el pelo, ¿sí? Que lo probó en sí mismo y era mucho más pelado que yo y me lo puso alguna vez, yo tenía pelo todavía. Como ven, no puede fallar, ¿sí? No todos los inventos funcionan, o sea, hacía esas cosas mi viejo. Pero yo venía totalmente por otro lado, ¿sí? Yo empecé a trabajar a los 15 años de periodista, ¿sí? Respondí un aviso en el diario, en un diario que ya no existe más, que era el Buenos Aires Herald, que la verdad que era extraordinario. Lo que ocurrió con el Herald, los periodistas que pasaban por ahí que uno podía aprender eran fantásticos, y en la época más tenebrosa de Argentina era un lugar bastante interesante porque era un refugio de cierta intelectualidad, de ciertas denuncias y lo que fuera. Pero yo respondí un aviso para periodistas deportivos, peor todavía. Y fui y los muy insensatos me tomaron, ¿sí? Y bueno, empecé a ser periodista deportivo en el Herald, en inglés, de algo muy particular. Me mandaban a cubrir cricket. Cricket es una cosa muy extraña, tiene algo que ver con el béisbol, dura 3 días los partidos y paran para tomar el té, paran a la noche, pues siguen al día siguiente, las reglas son extrañísimas y además era en el conurbano, yo tenía que tomarme trenes largos, ¿sí? Lo más cerca por ir a Lomas, Hurlingham, pero había otros que eran bastante más lejos. Y bueno, fui aprendiendo un poco de qué se trataba ese deporte, pero lo más lindo era volver a la redacción. Lo más lindo era de pronto un sábado a la noche, un domingo a la noche, un pibe de 15, 16 años volvía a la redacción y había bestias. Yo no tenía idea de quiénes tenía al lado. Tenía a James Nilsson, a Robert Cox, a Uki Goñi, gente realmente muy grosa. De muchos años más tarde supe quiénes eran en periodismo. Y ahí iba a la máquina de escribir, ¿sí? Era posta, máquina de escribir, letera, ¿sí? Tic, 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 y allá lejos sonaban los cables. Y escribía cualquier verdura sobre el cricket, ¿sí? Ponía alguna metáfora, eso, y me la borraban siempre, por supuesto. Pero yo estaba chocho, después volví a mi casa agotado, pero estaba chocho. Había hecho una nota y al día siguiente la leía en el diario, eso. Mis padres estaban orgullosos de ver la firma del hijo en el diario los lunes, eso seguro. Alguna vez hubo algún comentario respecto de cuando volvés tarde en esos trenes, qué onda, fíjate bien, y un poco de cuídate de todo, cuídate de gente que veas con mal aspecto y también cuídate de la fuerza de seguridad por las dudas, ¿sí? O sea, no te acerques demasiado a cosas que no conozcas. No lo vivía como algo peligroso, algo trágico, tal vez por inconsciencia, por falta de un entendimiento global.
mucho tiempo después uno puede pensar, a ver, ¿qué estaba haciendo yo en el Herald? Que tenía amenazas cada 2x3, aún en 1980, que yo iba a tener alguna bomba o lo que fuera. Era más la aventura de jugar al periodista y de conocer un conurbano que conocía muy poco y conocí mucho más esto. Era más una aventura inconsciente en ese sentido. Siempre me gustó escribir, me gustó el teatro, la música, hice el conservatorio, estudiaba teatro, o sea, venía totalmente por otro lado. Hicimos una revista con Eduardo Berti. Eduardo Berti es un escritor que ahora está viviendo afuera hace mucho tiempo, una revista de deportes, porque veníamos por ese lado, y un programa de radio, en una radio también bastante mítica en este momento, que llamaba El Bulo de Merlín. La radio se hacía en un garage, ¿sí? Y podías emitir, digamos, básicamente emitías en FM y salía bastante bien. Después empecé a colaborar con revistas culturales, revistas de música, o sea, todo el universo que me formaba parte se volcaba después en contarlo. No importaba qué es lo que había de contar, más allá de contarlo. Y de pronto terminó el secundario y no tenía idea para dónde ir. Por algún motivo estrafalario y extrañísimo me encontré anotándome en la Facultad de Ciencias con un compañero del secundario que también iba a anotarse y bueno, vamos, qué sé yo. Me anoté, en ese momento había examen de ingreso, un examen bastante justo porque era sin cupo, o sea, aprobabas el examen y entrabas. Y al principio no entendía nada de qué estaba haciendo ahí. No me iba bien, ¿sí? Al principio de biología, vale aclararlo, es muy clásico, era muy clásico al menos. Era la biología más o menos que uno recuerda del secundario, zoología, botánica, lo llama sistemática en la biología, entender los bichos y las plantas. Y yo veía a mis compañeros y los admiraba, los envidiaba, porque estaban fascinados, ¿sí? Mis compañeros sí habían estado entusiasmados con levantar rocas y ver qué bichos había al lado, a diferencia mía. Yo entré a la facultad en 1983, ¿sí? Cuando asumió Alfonsín a fin de año, el 84 fue la primavera alfonsinista. Volvieron un montón de profesores y profesoras. Una época extraordinaria para la universidad. Volvían personas que eran wow. Y muy de a poquito, y me parece la palabra ahí es aguantar, porque aguanté ese primer año, algo empezó a cambiar, algo empezó a hacer clic. Estudié en la Facultad de Ciencias de la UBA, que es un lugar extraordinario, ¿sí? Tenés que vivir ahí porque los horarios son una porquería, es muy difícil trabajar, muy difícil hacer otras cosas, tenés un curso a la mañana, una práctica a la tarde, una teórica a la noche, es muy difícil hacer otra cosa. Entonces te la pasás en la biblioteca, en el comedor, afuera, en el parque, y algo va cambiando, ¿no? Tu forma de mirar el mundo va cambiando. No sé cómo hacen, pero lográs que empieces a ver el mundo con ojos de científico. Que a priori parece un plomo, es arruinar la vida, ¿no? Es quitarle belleza al mundo. Si es como dice Fito Páez en una canción de hace muchos discos, pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Como si entender algo hiciera que no lo pudieras disfrutar. Y creo que una carrera científica bien pensada, bien encuadrada, te permite aceptar que entender es profundamente bello, es profundamente mágico. Yo tardé mucho en llegar a eso. En un momento, me acuerdo bastante bien, un profe empezó a hablar del tiempo del lado de adentro. Sí, lo dijo más o menos en estos términos. Los físicos estudian el tiempo del lado de afuera, los sociólogos, las antropólogas, ellos estudian cómo la gente maneja el tiempo. Bueno, los biólogos también podemos estudiar el tiempo, pero el tiempo con el cual venimos de fábrica. Y resulta que tenemos un reloj en el cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Y ahí, wow, ahí algo hizo clic, definitivamente algo hizo clic, porque a mí el concepto del tiempo siempre me fascinó, como nos fascina a todos, ¿sí? Simultáneamente, es el camino paralelo que yo había tomado, el de contar, también se fue como emparejando, porque empecé a contar ciencia. También de chanta, ¿sí? También hice algunos cursos, había un curso de periodismo científico, el primero que se hizo en Argentina, en la entonces Fundación Campomar se llamaba en ese momento, ahora se llama Instituto del Eluar. Entonces pude enmarcar todas esas ganas de contar música, contar teatro, contar literatura, deportes en su momento, hacia contar la ciencia. Primero como periodista, en el sentido de contar noticias de la ciencia, que es lo que hace un periodista, y después con lo que se suele llamar divulgador, ¿sí? Que es contar historias de la ciencia. Y ahí pasé por todos los medios, ¿sí? Después estuve mucho tiempo de colaborador en Página 12, en el suplemento Futuro de Página 12 dirigía a Leonardo Moledo,
tiempo de colaboración en Clarín, tiempo de colaboración en La Nación, en las revistas, tiempo de periodista en la primera época de Perfil, el diario era una cosa así, una cosa de locos, con algunos de mis maestros, y después apareció la tele, simultáneamente a seguir haciendo ciencia de verdad. Y simultáneamente mantenía estas ganas de contar. Me recibí, ¿sí? Al toque empecé el doctorado, al día siguiente de recibirme me fui 4 meses más o menos a Antártida a entender el tiempo de los pingüinos. Fascinante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Y casi de las pocas cosas de ciencia que les quiero contar. Tenemos un reloj que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es, ¿sí? Y se pone en hora con el mundo. Nosotros somos bichos diurnos porque ahí afuera hay sol. Otros bichos son nocturnos porque saben si hay sol no tengo que salir. Bueno, en Antártida, ¿qué onda? ¿Cómo sabe un bicho qué tiene que hacer? Entonces nos fuimos a Antártida con otros planes, ¿sí? Planes de estudiar unos invertebrados marinos, falló todo, y si algo te pasa en Antártida, está frito. Podías estudiar al personal de la base, ¿sí? Una base mixta entre la Armada y el Instituto Antártico, o buscar algún otro bicho autóctono. Bueno, entre el personal de la base y bichos autóctonos optamos por lo más humano, que resultaron ser los pingüinos, que al menos no nos despertaban a las 6 de la mañana en la marcha de San Lorenzo, literalmente. Y bueno, eso fue fascinante, fue un tiempo corto. Y después, canónico, doctorado, 4 años de doctorado, estudiando ritmos biológicos, su ruta, ¿sí? Al mismo tiempo, empezaba a hacer cosas en tele, seguía escribiendo, escribía también ficción, otras cuestiones. Algunas cosas fueron dejándose más de lado, teatro había seguido, había estado dirigiendo teatro amateur, pero eso se fue enfocándolo un poco más. Después estuve muchos años afuera, ¿sí? Como parte de una carrera científica es fundamental irte. Cuando vos estás afuera, en un país del primer mundo al menos, estás limitado por tus ideas, ¿sí? Si vos tenés una idea, se supone la podés hacer. A ver, quiero hacer tal experimento, necesito tal cosa, levantás el teléfono, pedís que la compren y en general te la compran. Acá estás limitado por tus ideas y también por los recursos. Tenés que pensar cómo adaptar las ideas a los recursos que hay. A veces es bueno, muchas veces no. Y irse afuera es extraordinario. Además de vivir otra cultura, además de vivir otra ciencia, es otra cosa. Estuve unos 5 o 6 años afuera y ahí vino otro momento clave. Está bien, ya estuve 5 años, ya está, ¿y ahora qué onda? Tenía la posibilidad de quedarme, no es que sea un genio, es que no es difícil. Si vos haces una carrera canónica, encontrar un lugar para quedarte, Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Brasil, tenía una oferta en Brasil que estaba buenísima. Y ahí mi razonamiento fue, si no vuelvo ahora, no vuelvo más. Y si no pruebo hacer una carrera científica en Argentina, ya está, me quedo afuera y todos contentos. Y a mí me formó la universidad pública, la escuela pública, mis viejos vivían acá, eso, y entonces dije, bueno, pruebo. Entré a lo que se llama carrera científica del CONICET, volví a Argentina en un año un tanto fatídico, en 1999-2000, y se pudrió todo, más vale, sí. Fue horrible, realmente fue espantoso esa vuelta. Volver es morir un poco en esos términos. Volví primero a lo que había sido mi laboratorio donde hice el doctorado. Error, no hay que volver al laboratorio original, no hay que volver a las casitas de los viejos, básicamente. Y después, bueno, fui a otra universidad, donde todavía sigo, a la Universidad Nacional de Quilmes. Muy cuesta arriba por lo que era el país en ese momento, ¿no? Fue muy raro. Y ahí hay una anécdota interesante. La comunidad científica internacional, en la mayoría de los casos, es muy buena, es muy solidaria, ¿sí? Están ahí como viendo qué onda. Hay competencia, hay egoísmos, o sea, la ciencia no es nada, la ciencia no es linda, ni mala, ni flaca, ni alta, ni fea, ni lo que fuera. Los científicos sí, pues somos humanos y humanas, ¿sí? Entonces hay competencia, hay envidias, hay modas y lo que fuera. Pero en ese momento, ¿sí? Un capo de lo que yo trabajo, de cronobiología, que es el estudio de los ritmos biológicos, me escribió diciendo, che, está todo mal en Argentina, venite. Y básicamente me dijo, venite a un sabático raro, porque yo acaba de llegar, ¿sí? Entonces venite 6 meses, 1 año, lo que necesites, y me fui a Estados Unidos en ese momento, y la verdad que fue un oasis poder estar. Mi laboratorio seguía, o sea, yo dirigía el laboratorio de distancia, pero estar ahí, seguir haciendo ciencia, seguir pensando, estar en eso, la verdad que me salvó un poquito. No sé qué hubiera pasado en otro sentido. Y después, con respecto a lo cotidiano, hay 2 cosas. Lo primero es que todos los días descubrimos algo, aunque sea muy chiquito y que no le importa a nadie. Estás viendo algo en el microscopio, viendo números, viendo una figura que no vio nadie, pues es un experimento que no hizo nadie. Y esa sensación es extraordinaria.
El saber que le estás robando un secreto a la naturaleza, que estás sacudiendo a la naturaleza preguntazos y te está contestando algo que, insisto, no es un premio Nobel, es algo que no le importa a nadie más que a vos, a tu estudiante y por ahí a algún competidor, algún colaborador, está buenísimo. Pero para llegar a eso hay decepciones todo el tiempo. Y les cuento lo primero que me pasó. Me habían dado un cuartucho en exactas, un cuarto muy chiquitito, hecho pelota, lleno de bichos, lleno de roña y lo que fuera. Entonces mi primera tarea fue limpiar el cuarto, por supuesto. Entonces saqué todas las porquerías yo y tiré un par de pastillas de algo que se llamaba, no sé si existe todavía, Gamexane, que es un insecticida muy fuerte que se prende y sale un humo muy poderoso. Un viernes hice eso. Todo bien, lo desinfecto el fin de semana, el lunes lo limpio y empiezo a laburar. Volví el lunes al laboratorio y nada, estaba posta, había carteles con mi cara, tipo buscado, vivo o muerto, o sea, no podía entrar, me querían matar absolutamente. Claro, el laboratorio de al lado era un laboratorio que trabajaba en vinchucas, investigaba vinchucas hace años. Y yo les arruiné años de experimentos con mi maldito insecticida así. Así que me exilié, una semana no aparecí, después volví, creo, después con el tiempo me perdonaron, ¿sí? Pero eso fue mi primera acción muy interesante dentro de la ciencia. Hay una cosa muy rara de trabajar de científico o de científica en Argentina, que es que en algún lado sentís que sos útil. Aunque sea muy chiquitito lo que hagas, porque lo que hacemos es chiquitito finalmente. Sentís que si no estás, algo se cae. Si vos no estás afuera, hay miles de personas que toman tu lugar y mucho mejor, seguro. Seguramente miles de chinos, ¿sí? Que laburan como bestias y siempre nos ganan, ¿sí? Acá, si vos no estás, hay algo que no se hace. Simultáneamente esa vuelta también me afloró de nuevo muchísimo el tema de la comunicación, pero totalmente desde otro lado, ¿sí? Yo ya no quería hacer periodismo porque no era lo que más me llamaba, o sea, contar noticias de la ciencia, que es fundamental y hay que hacerlo, y ahora tenemos periodistas científicos profesionales que antes no teníamos. Apareció un Paenza, nada menos, otro de los maestros, que es un antes y un después, pues el estilo que le dio Adrián a contar la ciencia en la tele, para Argentina era muy nuevo, por ahí para afuera no, y la verdad que laburar en eso fue fantástico. Apareció Canal Encuentro, apareció, bueno, Tec TV, aparecieron otros espacios que antes no había. Formas de contar la ciencia en los libros, una colección como Ciencia que Ladra, que de pronto empezó a pegar y la gente quería leer ciencia. Vos le decís a la gente que laburás en ciencia, no vas a hablar de algo de ciencia, y la gente levanta una pared, ¿sí? Te pone anticuerpos, se acuerda de la profe de química de tercer año y un pizarrón lleno de fórmulas. Bueno, hay que meter la ciencia desde otro lado, meter la ciencia de contrabando, hablar de la ciencia en la música, en el deporte, en la cocina, en la danza. Y bueno, y ahí dice, eso me interesa. Hay un experimento que está buenísimo sobre el levante, les voy a contar. Si vos te querés ir de levante a un boliche, ¿cómo tenés que hacer? Tenés que ir con un amigo o una amiga que sea muy parecido a vos, pero un poquito más feo. Lo cagás al amigo, a la amiga, por supuesto, pero manipulás las opciones de la gente, porque ¿qué va a hacer la gente? No te va a mirar a vos, te va a mirar a vos comparativamente con tu amigo o tu amiga. Bueno, después verás cómo recompensás al amigo o a la amiga. Así que algunos curros puede ser que tengamos. Pruébenlo, después me cuentan, no sé qué. Nadie en Argentina se va a hacer rico haciendo investigación científica. Puede ser que haya ciencia industrial, alguien que tenga una gran idea y pone una empresa o labura en una empresa, lo que fuera, es otro mundo. Pero haciendo investigación, nada, vivís en todo caso. No son las mejores condiciones, no solo en términos absolutos, sino relativos. El problema es compararnos con nuestros vecinos. Y realmente los sueldos en Chile, en Brasil, son sistemáticamente y sustancialmente mejores, ¿sí? Entonces uno puede pensar, bueno, a ver, está bien, el precio de hacer lo que uno quiere y lo que uno le apasiona es tener un sueldo más o menos. Yo tuve mucha suerte en mi carrera científica, siempre fui acompañado por mis viejos durante la carrera, ¿sí? Yo laburaba, pero no me bancaba con el trabajo, y después entré en el camino de vuelta canónico, tuve una beca de estudiante para hacer investigación, tuve una beca de doctorado y después me contrataron como postdoc y como investigador en el exterior, tampoco con un sueldo muy alto, pero la verdad que era otra cosa. Después volví y tuve un trabajo, yo tengo un trabajo fijo, yo soy empleado público como investigador científico. No tengo un sueldo altísimo, pero tampoco es tan malo el sueldo una vez que llegás a determinadas categorías. El problema de los sueldos en ciencia es que las categorías no reflejan nada, ¿sí? Por ejemplo, un joven o una joven que está haciendo un doctorado es una persona que ya se formó, que ya hizo una carrera científica. O sea, es un profesional, una profesional. Las becas de doctorado
no son maravillosas ni mucho menos. O sea, alguien con una beca de doctorado difícilmente pueda alquilar bien, pueda intentar hacer una familia o lo que fuera. Con 2 becas de doctorado, imagínense una pareja en la cual las 2 personas tienen una beca de doctorado y van a estar ahí. E insisto, esa persona es un profesional, es una profesional. Después sí empieza a aumentar, pero tampoco tanto. Terminás el doctorado, ¿sí? ¿Cómo es la carrera canónica? Podrías entrar a ser profe, jefe de trabajos prácticos, podrías entrar a la carrera de investigación y los primeros sueldos no son nada, no son gran cosa, de ninguna manera, ¿sí? Hacia el final hay un pequeño estiramiento, pero es un poco ingrato, ¿sí? Es un poco ingrato porque hay gente que viene trabajando hace 30 años, hace 40 años le fuera y tampoco es un gran sueldo. Los beneficios le ganan al problema del sueldo y si no, no trabajaríamos de esto, claramente. Sí, me parece que la conclusión debiera ser esa. Queremos más, debemos exigir mejores condiciones, por supuesto, qué duda cabe. Pero al mismo tiempo tenemos una cierta libertad para trabajar, tenemos estudiantes que son extraordinarios en Argentina comparados con afuera, realmente los estudiantes que vienen al laboratorio son fantásticos, y esa sensación de que estar acá hace una cierta diferencia, ¿sí? Eso no quiere decir que no debamos exigir mejores condiciones de trabajo que son necesarias y merecidas. Pero está buenísimo. La verdad que si uno para a la noche y se despierta de golpe, ¿qué estoy haciendo acá? No sé qué estoy haciendo, pero está bueno. Así que, ¿cómo llegué hasta acá? De muchas maneras, pero estoy muy contento de haber llegado hasta acá. Te quería preguntar, si tuvieras que definirte, presentarte ante una persona que no te conoce, ¿qué iría primero? ¿Tu profesión de científico o de comunicador o divulgador, escritor? Diría, bueno, este soy yo, este es mi amigo, es un poquito más feo. Primero, sí, eso. O sea, no, biólogo. Es que formular la pregunta así está buenísimo y la formuló un escritor. Abelardo Castillo, uno de los más grandes escritores de Argentina, contaba que él se sintió escritor cuando por primera vez tuvo que llenar un formulario o inscribirse en un hotel, no me acuerdo cómo lo cuenta, y en profesión se animó a poner escritor. No era nada, no había publicado nada, pero dijo, escritor, toma. Y yo en los formularios pongo biólogo, ¿sí? Es una biología muy amplia que incluye contarla, pero pongo biólogo. Antes comparabas el hecho de hacer ciencia afuera, que tenés todas las ideas y todos los recursos, y que en Argentina no sucede eso. ¿Cuáles son los aspectos positivos que encontraste de hacer ciencia en Argentina? Hay cierta libertad para hacer ciencia en Argentina, justamente por la falta de recursos, que no necesariamente la hay. Digamos, afuera me da la sensación de que vos te embarcás en una línea de investigación y tenés muchos recursos para hacerlo y vas casi con anteojeras en ese sentido. Es raro el personaje científico que puede abrirse, que es más renacentista y puede tomar varias cosas. Acá, no sé si eso es bueno, sí, necesariamente, pero acá tenés esa cierta libertad de mirar un mundo un poco más amplio. En mi caso, no solamente en la ciencia, ¿sí? Yo no sé si afuera podría ser estos dos mundos, hacer la ciencia y contarla. Posiblemente no tendría tiempo, estaría tan enfocado en algo que no me lo permitiría. Después, el recurso humano en Argentina realmente es muy bueno. Algo estamos haciendo bien en la universidad pública, en la formación de científicos y científicas, que la verdad que son unos capos, es muy interesante esa formación. Afuera es tan masivo que obviamente vas a tener gente extraordinaria, pero acá el promedio es muy bueno realmente. Otras cosas son esta sensación de somos relativamente pocos. Relativamente, está creciendo, pero despacito, debiera crecer un poco más. Pocos y concentrados, ¿sí? Hay un problema de federalismo muy grande con la ciencia en Argentina. Está en las grandes ciudades, principalmente Buenos Aires y algunas más. Pero esto de ser pocos hace que tenés colaboradores, tenés colegas, tenés gente que podés discutir algunos experimentos, pero en general vos sabés que esa es tu línea de trabajo y la hacés vos con tu grupo, con tus estudiantes, con tus colegas, con tus investigadores. Y eso no está mal, ¿sí? Si bien no estaría tampoco mal tener una base de sustentación un poco más amplia, el saber que yo estoy haciendo esto, no es que muchos en Argentina lo están haciendo. Después, ¿qué más? Ha cambiado mucho la ciencia en Argentina. Cuando yo estudiaba, el mirar hacia afuera era un poco mala palabra, ¿sí? Aquellos compañeros o compañeras que se pasaban a la industria eran los traidores.
Se pasó a la industria, tachame la doble, ¿no? En este momento creo que hemos cambiado para bien. Hemos aprendido a mirar a la sociedad, por un lado de la que nos paga, pero además es para la cual terminamos laburando. Por más que vos hagas una pregunta recontra básica, por más que vos estudies el color de las alas de un pájaro, ¿sí? y lo que fuera, en el camino de esa pregunta tan recontra básica, seguramente vas a encontrar algo que redunda en una aplicación, en algo que es interesante para la sociedad. Contarlo ya es interesante para la sociedad. Contar la ciencia es hacer ciencia aplicada, ¿sí? Porque es contárselo a una sociedad determinada. Pero en el camino vas a encontrar algo. Ejemplo típico, yo trabajaba siempre en cuestiones súper básicas, en laboratorio, con pipetas, con células, con animales, con lo que fuera, en ritmos biológicos. En el camino encontramos un montón de cosas que son necesarias para la sociedad, ¿sí? Encontramos cosas que tienen que ver con el sueño, cosas que tienen que ver con las empresas que trabajan en turnos rotativos, o con turnos nocturnos, cosas que tienen que ver con el horario escolar de los adolescentes, que tienen que ver con a qué hora hay que hacer un tratamiento. No es lo mismo darte un remedio a la mañana que a la tarde que a la noche. Y bueno, eso aparece en el camino de tener una pregunta científica. También ocurre afuera. En Argentina estamos teniendo cada vez más conciencia de la necesidad de ese camino. Muchas gracias.